Muy buenas noches con todos. Vamos a esperar unos 2 minutitos más para ver si alguien más se conecta y empezamos con la clase. Listo, muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a seguir con la teoría de la materia. Vamos a hablar un poquito de los costos del transporte en general. Los costos del transporte. De acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, clasifica el transporte en público, comercial, de cuenta propia y particular, en donde el público es el servicio de transporte terrestre público, consiste en el traslado de personas con o sin sus efectos personales de un lugar a otro. Es como lo plantea la ley. El comercial se denomina servicio de transporte comercial, el que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. O sea, el público es los buses,
específicamente. El comercial se refiere más a lo que son las camionetas de alquiler, los camiones de mudanzas, cosas así. Por cuenta propia, el servicio de transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de movilización de personas o bienes. Básicamente es el auto de cada persona. El particular, perdón, me confundí. El de cuenta propia, un ejemplo, yo tengo mi local de colchones, por decir. Entonces, en mi local de colchones yo tengo mi camioneta de mi propiedad o a propiedad del RUC con el cual está el comercio, pero yo lo saco, es una movilización de personas o bienes para mis necesidades de mi local. El particular, en cambio, es aquella que satisface las necesidades propias del transporte de sus propietarios y se realiza sin fines de lucro. Igual, yo puedo tener la misma camioneta, pero a ella nunca le cargo, o por lo general no lo cargo con cosas para hacer entregas o cosas así. El costo del transporte, bueno, el costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión. El precio al público es la suma de los costos más el beneficio. Básicamente, cuando hablamos de un costo en cualquier tipo de negocios es todo lo monetario que nos va a costar, que nos conlleva a tener nuestro producto final. Dentro de eso están los costos fijos, costos indirectos, pago de nóminas, seguros, todo lo que interviene. Todo lo que me permite tener al final mi producto terminado. Para poder diferenciar entre el costo y precio en el transporte público, podemos decir que el costo es un valor monetario invertido por las empresas en las unidades de transporte para que puedan presentar el servicio. Estos pueden ser neumáticos, aceites, combustibles, etcétera, las cuales tienen un precio establecido en el mercado. Recordemos que muchas de las líneas de transporte tienen beneficios en el momento de importar aceites, llantas, todo lo que es para el mantenimiento por lo general. También tenemos que para la parte mejor dicho, el precio ya está establecido, ¿no? Aquí en el Ecuador tenemos el precio establecido para el transporte urbano, el interprovincial, dependiendo de la distancia donde va a viajar y todo eso. Pero se puede decir que desgraciadamente o sea, toda la ganancia ya está establecida. Tenemos el valor base, el transportista no puede subir su precio para la venta al público, se podría decir, de su servicio, teniendo en base el costo que él tiene de dar el servicio. Es decir, si un transportista quiere comprar llantas Bridgestone y otro quiere comprar una marca X china, obviamente el que tiene marca X china va a tener una mayor ganancia, ¿no? Pero eso, o sea, ya no puede, al punto que voy, es ya no puede estar dentro del cálculo el costo, porque desgraciadamente ya tenemos establecido un pasaje. O sea, yo le digo desgraciadamente, ¿por qué? Porque para mi forma de ver, si es que el pasaje fuese más alto, tendríamos un mejor servicio. Obviamente, siempre y cuando los transportistas cumplieran esa parte, pero desgraciadamente no lo hacen, entonces no se les puede dar eso, para mi pensamiento. El sistema tarifario permite al usuario hacer uso de los medios de transporte público que posee la ciudad, accediendo a estos de manera fácil y eficiente, pagando un valor que se encuentra previamente establecido, como les mencionaba. Para mí igual, desgraciadamente, no es de manera fácil porque a pesar de todo, por ejemplo, de la cantidad de taxis que existen hoy en día, los legales, los ilegales, muchas veces pasa que en horas pico no se encuentra un taxi. Los buses a full, no se respeta aforos, indiferentemente de la pandemia o algo, pero necesitamos movilizarnos, entonces es lo que tenemos. Dentro de este cálculo no se puede considerar las utilidades,
Para esto se realiza una sumatoria de todo lo que el dueño del bus debe invertir para que el vehículo esté en condiciones de funcionamiento y a partir de ese gasto se puede determinar una tarifa del pasaje. Pero como les decía, ya por la ley tenemos el precio establecido. Entonces, obviamente que todo ese precio se realizó bajo un cálculo, ¿no? Pero como les decía, hoy día en el mercado tenemos tantas marcas de llantas, de aceites, de filtros, que ya depende de cada dueño de bus o de taxi o de medio de transporte, cómo lo quiera cuidar, cómo lo quiera mantener. Los gastos de operación se define como todo el dinero que gasta la organización para convertir los inventarios en y por lo tanto representa todo el dinero que desembolsa una organización. Esto incluye la mano de obra directa y todos los gastos operativos y de mantenimiento. O sea, los gastos operativos o operacionales, cambios de aceite, la mano de obra de ese cambio de aceite, la secretaria de la línea, o sea, de la línea del bus, lo que cueste guardar el bus en tal patio, si es que se lo alquila, todos estos asuntos que me permiten que el bus esté operativo cada mañana. Los costos de producción se define como el valor de insumos que requieren las unidades económicas para realizar su producción de bienes y servicios. Se considera aquí los gastos a los factores de la producción. Ahora, la producción del servicio se tiene que tomar en cuenta el kilometraje, los días de trabajo, los vehículos que operan, número de pasajeros que se movilizan. Todo eso necesito saber para qué, para siempre tener mi unidad o mi medio de transporte operativo. Porque si yo sé que ando, un ejemplo, 1000 kilómetros, exagerando, ¿no? 1000 kilómetros diarios. Yo sé que de lunes a viernes me voy a consumir los 5000 kilómetros que se realizan los cambios y el día sábado a primera hora lo tengo que estar haciendo el cambio. Si es que el sábado me olvido o no pude hacer alguna razón, el día lunes ya no va a estar operativo el bus. Entonces ahí también se lleva de la mano los días de trabajo. Bueno, cuando ya hablamos de líneas de buses grandes, vehículos que operan, porque muchos de ellos hacen el mantenimiento en sus propias mecánicas y todo esto también conlleva al número de pasajeros que movilizan para relación con los kilómetros. Los costos directos. Los costos directos son todas aquellas erogaciones efectuadas exclusivamente para el proceso productivo. Es decir, puede observarse que el producido y que son, está ahí mal escrito, y que son directamente imputables al trabajo realizado. Es decir, que si yo, hablando ahora para hacer un poco más claro el ejemplo, si yo hablo de envases plásticos, todos mis costos directos son todo lo que me va a conllevar a hacer. Si hago 10 unidades, voy a tener un valor X de dinero. Si hago 20 unidades, ese valor X se va a duplicar. Entonces, todo eso va de la mano. La clasificación de los costos directos. Estos costos son más fáciles de identificar y de medir que los costos indirectos. Los costos directos suelen clasificarse como costos fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que no dependen del volumen producido. Bueno, o sea, se contrapone con lo que les decía hace un momento, pero como les decía, tienen los costos, en los costos directos tenemos los costos fijos y los costos variables. Entonces, son aquellos que no dependen del volumen producido. Por lo tanto, se incurre en que ellos, aunque no se produzca nada, es decir, aunque la unidad de transporte no esté trabajando, esos costos igual van a seguir saliendo cada mes. Dentro de estos tenemos los costos fijos de depreciación del vehículo, los seguros, los impuestos, el estacionamiento y bodegaje. O sea, un ejemplo, en la pandemia, tantos meses al inicio que no salieron las unidades de buses, igual, cada mes los seguros lo cobraban, cada mes el bus o cada año se depreció el bus, los impuestos o los impuestos bancarios para los préstamos que se realizó, todo eso se siguieron acumulando. O sea, son costos fijos que a pesar de así el bus trabaje 1000 horas, que digo, 1000 kilómetros diarios, esos costos van a seguir aumentando, van a seguir ahí. Ahora tenemos los costos variables. Los costos variables son aquellos que varían directamente con el volumen de la producción, como les decía.
Es decir, para nuestra propuesta de estudio se puede considerar como el kilometraje recorrido por el autobús por unidad de tiempo. Dentro de los costos variables podemos considerar los siguientes: el combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento del equipo, costo de conductor u operario del equipo. O sea, todos estos costos variables. Ah, bueno, un ratito, por favor. Ay, sí, pues, chicas, mil disculpas, no me di cuenta que no puse compartir pantalla. Bueno, solo para que vean, pues, bueno, todo esto que les leía, yo, ay, mil disculpas, recién me doy cuenta. Como les decía, todo esto comercial, público, por cuenta propia, particular, los costos del transporte, lo que es el costo, para poder diferenciar el costo del precio, el sistema tarifario que está planteado, dentro del cálculo no se consideran las utilidades, los gastos operacionales, los costos de producción, como les decía, el kilometraje, días de trabajo, vehículos que operan, número de pasajeros que se movilizan, los costos directos en los cuales tenemos los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son todos los que no dependen del volumen que se produce, la depreciación del vehículo, seguros, impuestos de estacionamiento. Los costos variables, como estaba justo hablando ahorita, los combustibles, lubricantes, llantas, mantenimiento y costos de productor, todo lo que varía dependiendo el número de unidades o en este caso el kilómetro recorrido. Ahí sí, mil disculpas. Ya. Ahora, bueno, con esto acabamos lo que son costos fijos y variables. Resumiendo rapidito, el costo es todo lo que necesito, todo el dinero que voy a invertir para tener mi unidad lista, bien sea de algún producto o de algún servicio. El precio, en cambio, es sumado la utilidad que voy a tener por cada uno de los artículos o cada prestación de servicios. En los costos tenemos los costos fijos, los costos variables, que los variables que varían dependiendo de lo que se produzca y los fijos son aquellos que están intactos a pesar de que se trabaje o no se trabaje. Ahora, vamos a ver conceptos generales de mercado y demanda. El mercado es un conjunto de actos de compra, es decir, la demanda, y venta, es la oferta, y de ciertos bienes económicos determinados en el lugar y en el tiempo. La demanda individual de un artículo, es decir, la cantidad de un bien o servicio que un individuo está dispuesto a consumir en un periodo determinado de tiempo, dado el precio del artículo, el ingreso del individuo en el mismo periodo, el precio de otros artículos y los gustos y preferencias del individuo. O sea, todo eso se podría decir que se conjuga para determinar lo que va a pasar en el mercado, o que el mercado va a delimitar en lo que es la demanda y la oferta dependiendo de un producto. Demanda de un artículo en el mercado es la suma horizontal de las demandas de los individuos que concurren en el mercado. Es decir, que si el individuo uno tiene, o sea, el precio es alto, pero la cantidad del servicio Q aumenta. El individuo 2 tiene otro tipo de apreciación del servicio hasta N individuos. Entonces, todas estas sumas de las demandas de los individuos de precios altos, precios bajos, de calidad mejor, calidad inferior, diferentes maneras de verlo, de analizar alguna cualidad, tenemos que todo esto se conlleva a la sumatoria de cada uno de estos individuos, al análisis de cada uno de estos datos para saber cómo se va a comportar el mercado, cómo va a ser la demanda y la oferta del mercado y tener análisis de datos para saber si mi producto va a ser bueno, si mi servicio está teniendo acogida o no. Oferta de un productor de un artículo, es decir, la cantidad de un bien o servicio que el productor está dispuesto a vender en un periodo determinado de tiempo, dados el precio del artículo y los costos de producción del mismo.
Oferta de un artículo en el mercado, en cambio, es la suma horizontal de las ofertas de los productores que concurren en el mercado. Es lo mismo, el productor uno tiene un cierto precio, una cierta calidad, el productor 2 tiene otra y N productores pueden tener diferentes. Todo esto se debe analizar o se debe conllevar a un análisis, o mejor dicho, la oferta y la demanda, todo esto analiza. Esto es algo en lo que se basa como ejemplo la bolsa de valores. En la bolsa de valores es todo esto, todos estos datos ya no de individuos, ¿no? Sino de empresas grandes, de países completos, todo esto analizan y es lo que da el precio a cierto artículo. Como un ejemplo, hoy en día, que estaba, bueno, hace unos días estaba subiendo el petróleo por el asunto de la guerra que se está dando en Rusia. Entonces, la demanda sigue subiendo a nivel mundial, la oferta del petróleo, en cambio, estaba disminuyendo porque Rusia no estaba exportando y obviamente los Estados Unidos no abre sus reservas, entonces el precio estaba subiendo. Ahorita, en cambio, ya está bajando. Cosas que el mercado, recuerden que siempre se comporta por ciclos. Cualquier producto o cualquier cualidad o cualquier cosa que ustedes lo analicen, siempre va a tener, así haya sido por años, va a tener puntos altos y puntos bajos, porque todo esto es la suma de, bueno, en este caso la gráfica de productores, ¿no? Como un ejemplo, la moneda de la Bitcoin. Hace años eso no costaba ni $10, $100, una Bitcoin. Hoy en día, si no estoy mal, creo que está por los 45,000, $50,000, una Bitcoin. O sea, si ustedes se imaginan que hace años porque me meto ahí, hubiésemos comprado unos 2, 3 Bitcoin. Hoy en día tranquilamente nos comprábamos una casa. Pero bueno, así es el mercado. Así de que nos pudo hacer ganar tanto dinero, como puede ser que hoy en día alguien quiera comprar, alguien compre una Bitcoin y el día de mañana la moneda se va al piso. Le llega a costar ni un centavo y perdió $50,000 de la noche a la mañana. Bueno, no tan drásticamente, no, pero son cosas que pueden pasar. Concepto, bueno, seguimos en el mismo. El precio y cantidad de equilibrio se verifica en la intersección de las curvas de oferta y de la demanda. Básicamente, punto de equilibrio que lo que yo estoy produciendo se está vendiendo. No estoy teniendo ni ganancias ni pérdidas. Yo le llamo punto muerto porque trabajo, eh, se podría decir para nada, porque el chiste de trabajar es tener utilidad, tener ganancia, crecer en el mercado. Bueno, aquí también podemos hablar un poco de lo que es la elasticidad o el precio de la demanda de un bien o servicio. Razón entre la variación porcentual de las cantidades demandadas y la variación porcentual del proceso de estos bienes y servicios. Entonces, es básicamente el precio requerido, como lo dice tal cual, las cantidades demandadas y la variación porcentual del precio de este bien. La cantidad sobre el precio, pero en valor porcentual. Entonces, por eso es la variación de Q sobre Q y todo esto sobre la variación de P sobre P. Entonces, esto nos da valores porcentuales para saber la elasticidad del mercado. Excedente del consumidor. Es la diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar por un bien o servicio y los que efectivamente pagan. Para el mercado de un bien o servicio para un bien o servicio determinado, el excedente del consumidor está determinado por el área debajo de la curva de demanda y por encima del precio de un bien, como se muestra en la figura. Tenemos el P, que es el precio por unidad en dólares, la Q, que es la cantidad vendida. Tenemos ya la gráfica de cómo se puede decir nos da el comportamiento. Entonces, debajo de este tenemos el excedente del consumidor. El gasto total es P por Q
que esto es el punto de equilibrio y este es el precio del mercado. Entonces, esta parte de aquí es el excedente del consumidor. En cambio, este es el excedente del productor. En la diferencia, dice, es la diferencia entre lo que los productores están dispuestos a obtener por producir un bien o servicio y lo que efectivamente reciben. Para el mercado de un bien o servicio determinado, el excedente del productor está determinado por el área sobre la curva de oferta y por debajo del precio de un bien. Aquí tenemos la parte de arriba es el excedente del productor. La parte de abajo es en cambio lo que recibe el productor de la curva de oferta, igual el punto o el punto de el precio del mercado, en la cual tengo el precio por unidad y las cantidades vendidas para tener un punto de equilibrio. La elasticidad de la demanda de transporte puede ser expresada en función de las elasticidades de la oferta y de la demanda del producto transportado. La elasticidad de la demanda del producto nos quiere dar, bueno, esta es una fórmula, se puede decir, grande en donde se analiza los tiempos, la producción, que si no estoy mal, más abajo lo tenemos un poquito más explicada para verle de mejor manera. Esto hace que para los productos valiosos en que la relación tarifa-precio es baja, la demanda de transporte tiende a ser inelástica, mientras que para los productos de bajo valor de demanda de transporte tiende a ser elástica. Bueno, aquí se indicaría con la demanda de una empresa si el servicio en el corredor AB fuera monopólico, es decir, solo uno. Cuando es un mercado de transporte concurren varias empresas, las funciones de demanda del mercado y de las empresas difieren. Quiere decir que cuando tengo un producto que la demanda es alta, obviamente voy a tener transporte más frecuente. Al caso contrario de un producto que no tiene una demanda, como dice, un producto de bajo valor de demanda, el transporte tiende a ser inelástico. Entonces, todo esto varía dependiendo del valor de la fórmula que nos da para saber si es elástica o inelástica. Más abajito le vemos. Bien. La elasticidad de la demanda, el precio de y sobre el precio de la demanda. La elasticidad, precio de la demanda, es el grado en la que la cantidad demandada, Q, responde a las variaciones del precio P en valor absoluto. Tenemos que el cálculo de E sub D es igual a la variación porcentual de cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio, de variación porcentual en el precio. Es lo que estábamos viendo en la parte de aquí arriba para la elasticidad en el precio de la demanda. Entonces, tenemos cuando la demanda es elástica, tenemos que el precio va a bajar y la cantidad está subiendo, la cantidad producida, de una manera, se podría decir, directamente proporcional. Una demanda inelástica quiere decir que el precio cayó, pero la variación de las unidades producidas es pequeña. En cambio, en la demanda normal, obviamente, el precio baja o tiene una variación acorde, mejor dicho, la normal sería con una directamente proporcional. La elástica, en cambio, es que la cantidad aumenta en una forma considerable y no así el precio. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco más explicativa, se podría decir. Cuando la reducción del precio P genera que la cantidad demandada Q aumente tanto que la multiplicación de P por Q sea mayor a la original, se presenta una demanda elástica mayor a 1. Cuando la reducción del precio P genera que la cantidad demandada Q aumente en proporciones iguales y que P por Q sea igual, la elasticidad es proporcional o es igual a 1. Cuando la
reducción de precio P genera que la cantidad demandada Q sea tan pequeña que la multiplicación P por Q es menor a la original. Se afirma que la demanda de un bien es inelástica o rígida, que es decir, menor a 1. Aquí bueno, tenemos un ejemplo para un poquito ver de mejor manera este asunto de lo elástico, inelástico. Tenemos como ejemplo el precio de inicial de un pasaje es de $1.10 y para este precio existe una cantidad demandada de 95,000 usuarios. Si el precio baja a 90 centavos, la cantidad demandada se incrementa de 10,000 a 15,000 a 105,000 usuarios. Calcular la elasticidad de precio de demanda. O sea, aquí que nos está diciendo que el precio está en 1.10. El precio está, un ejemplo, en este punto. El precio va a bajar a 90 centavos, pero tenemos que la demanda de 95,000 va a subir incrementa en 10,000, es decir, a 105. Nos quiere decir, ay, se me perdió, perdón, que aquí en la gráfica la cantidad de demandantes, se podría decir, va a aumentar. Pero no sabemos si es que 10,000 nos va a ser una cantidad grande, una cantidad pequeña o moderada, porque nosotros podemos verle que la reducción de 20 centavos no sea algo de gran importancia, o decir 10,000 usuarios, pero eso no sé si a nivel de día o, o cosas así. Entonces tenemos que ver o qué nos ayuda eso en el cálculo de la elasticidad. Entonces, tranquila, aquí se tiene que es la variación porcentual en cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Tenemos que 10,000, ¿cuál es el rango de variación? 105,000 menos 95,000. ¿Por qué no al revés? Obviamente para que no nos queden negativos sobre la demanda actual, que es 95,000. En cambio, en el precio, 0,90 menos 1.10 sobre 1.10, esto lo calculamos igual como valor absoluto. La división de esto nos queda que es 0,51, es decir, inelástica. ¿Por qué? Porque tenemos que es menor a 1. Entonces, en la inelástica, ¿qué nos está diciendo? Que el precio va a bajar, pero la variación de Q no es tan grande a consideración de lo que se podría asumir, ¿no? De decir 10,000 usuarios. Ya, entonces, conocer si la demanda de transporte es más o menos elástica resulta muy útil tanto para la predicción de la misma, anticipando cómo varía la cantidad, por ejemplo, si aumenta la renta, como para la evaluación del impacto de algunas políticas de transporte. O sea, esto, bueno, se ve un cálculo sencillo, ¿no? Pero todo este cierto de parámetros se toma en cuenta para el momento en el que los gremios piden aumento de pasajes, de tarifas básicas o de cosas así. Obviamente que políticamente ellos tratan de mantener a los dos gremios contentos, al gremio del transporte y al gremio de personas normales, se puede decir, que utilizan el transporte, para de esta manera ninguno de los dos tener descontentos y no crear caos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que han hecho a la larga? Mantener el precio, pero darles ciertos beneficios, como les decía, en las importaciones de ciertas cosas, o últimamente, ¿qué les dan? Que dizque aumenten su calidad de servicio y de esta manera permitirles cobrar más. Pero realmente eso es algo que no se cumple, pero no ha habido alguien que proteste fuertemente de parte de usuarios en contra del precio, porque, bueno, a pesar de la cantidad que crece la ciudad hoy en día, muchas personas hoy en día tienen dos, tres vehículos por el asunto de pico y placa, por, por asuntos de movilidad, de seguridad, y hoy en día ya hay automóviles que a precios
medios razonables, son vehículos grandes, son vehículos amplios, con una tecnología buena. Yo personalmente no comparto mucho, o mejor dicho, me da un poco de inseguridad los motores que traen esos tipos de vehículos, pero eso ya es decisión de cada uno. Bueno, sigamos. Por ejemplo, es posible que una mejora en las condiciones de un servicio reduzca su precio generalizado y probablemente traiga a más usuarios, pero también podría conllevar a un mayor costo. Eso es obvio. Entonces, si es que yo, por querer tener más ventas, poniendo ejemplo de productos, yo bajo mi precio para atraer a más personas, pero eso también me va a conllevar o debe ser una decisión muy bien pensada o razonada, porque también me puede conllevar no solo a un mayor costo, sino al quiebre de una empresa. La elasticidad de la demanda con respecto a su propio precio, la magnitud más importante con respecto a la cual suele medirse la elasticidad de la demanda es su propio precio. Suele utilizarse el precio no generalizado, P, en lugar de G, porque el impacto sobre la demanda de cambios en el tiempo de viaje suele medirse con su propia elasticidad. El, En el caso del transporte de viajeros, resulta además habitual realizar la estimación de elasticidad de precio, distinguiendo entre modos de transporte, aunque no todos los resultados son comparables entre sí, debido a la utilización de distintas bases de datos y definición diferentes de las variables. La mayoría de los estudios concluyen que la demanda de utilización del vehículo privado es claramente inelástica, con valores sensiblemente inferiores a la unidad. En el transporte aéreo y ferroviario interurbano, el rango de valores obtenidos en las estimaciones presenta mayor dispersión, aunque sus magnitudes son generalmente superiores a la unidad en ambos modos. Con respecto a la elasticidad de la demanda de transporte público urbano de viajeros, las cifras obtenidas suelen encontrarse en 0,2 y 0,5, obteniendo el valor absoluto, es decir, inelásticas, aunque pueden aparecer cifras mayores dependiendo de la ciudad y de modos dominantes de ellas. Esto obviamente, bueno, hablando solo un poco en general, el transporte en Europa, en Estados Unidos, es mucho más eficiente que en Ecuador. Obviamente que todo va dependiendo de la economía del país, ¿no? La tarifa ya del bus en Estados Unidos ronda por más del dólar, dependiendo. Aquí, en cambio, es de 25 centavos dentro de toda la ciudad. Entonces, obviamente, todo eso es parámetros que se analizan para el precio. La elasticidad de la demanda con respecto al precio puede tomar valores muy diferentes dependiendo de cuál sea el motivo del viaje. Los viajeros al trabajo o por motivos de negocio siempre presentan elasticidades inferiores a aquellos que se realizan por motivos de carácter personal, ocio o compras. ¿Por qué? Porque cuando uno va de viaje, trata de ir cómodo. Entonces, se puede decir que la elasticidad que nos da, que no nos influye mucho bajar el precio, ¿no? Para tener una variación de personas que adquieren el producto, para tener una relación inelástica. En cambio, ¿qué es lo que se tiene? A ver, en cambio, en el transporte, cuando es al trabajo, ¿qué es lo que queremos? Que baje el precio, pero en sí la cantidad de usuarios que se van a tener no varía, porque ya se tiene establecido qué es o el número de personas que se transportan de cierto lugar a otro. La elasticidad de la demanda del transporte público respecto a su precio, dependiendo de si el billete se compra directamente o se paga a través de cualquier tipo de abono, directamente es más elástica, el abono, la demanda es menos elástica
debido a que esta forma de pago es empleada mayoritariamente por usuarios que utilizan mucho el transporte público y para los cuales hay pocas alternativas de viaje disponibles. Bueno, esto hace un poco más de referencia a países más desarrollados, como en Estados Unidos, que, por ejemplo, ya se tiene la tarjeta del metro, que usted puede tener como había aquí hace años en el trole, si no estoy mal. Pero a la final, como les decía, la economía de nuestro país no nos permite, a muchas personas no nos permite tener, así sea, par dólares metidos en esa tarjeta, si todavía no los voy a usar. Entonces, vivimos, como yo digo, ¿no? Al diario. Los efectos sobre la demanda producida por cambios en los precios también pueden diferir a lo largo del tiempo. Una subida de las tarifas del transporte público puede generar una caída en la demanda de manera inmediata, pero este efecto podría suavizarse a medida que transcurre el tiempo. Los usuarios pueden seguir haciendo el mismo uso de los servicios debido a la existencia de restricciones de diversa naturaleza que les impide reaccionar de forma inmediata, como la presencia de hábitos de consumo o la ausencia de alternativas con mayor precio generalizado. A medida que estas restricciones van desapareciendo, el comportamiento de los individuos reflejará mejor los efectos derivados de la variación de los precios. Obviamente que en nuestro país, así suba 5 centavos, 10 centavos, muchísima gente no tiene otra opción que el transporte público. O sea, a pesar que suban el pasaje, obviamente se podría dar protestas y todo eso, pero es gente que lo necesita, no tiene otra opción, bien sea por la geografía en donde vive, bien sea por la situación económica, entonces no tiene otra opción. Un ejemplo, donde yo vivo, no hay otra opción. O sea, si no, uno no tiene carro propio, hay que coger la línea de bus. Hay que coger la línea de bus porque no se tiene otra opción para salir de aquí se puede decir, al centro de Quito. No puedo yo salir en bicicleta porque son cuestas fuertes que realmente llegaría primero cansadísimo y luego bañado en sudor. Entonces, no es una opción. No es lo mismo que, por ejemplo, la gente que vive, yo que sé, por la Kennedy y todo su trabajo o su núcleo social o familiar, yo que sé, está por el CCI, que tranquilamente son mayoritariamente rectas. Entonces, hay otras opciones, pero básicamente eso solo era un punto ahí para ver. La demanda del transporte, el concepto de precio generalizado. La primera característica de la demanda de transporte es su carácter derivado. Generalmente, salvo de los viajes de ocio y placer, no se desea viajar, eh, personas, sino que se hace con el objetivo de realizar una actividad localizada en el espacio y en el tiempo. Yo diría que el 90% de las personas que utilizan el transporte, cualquier tipo de transporte, es para ir a hacer algo preciso. O sea, va, trabaja, va a comprar algo. Muchísimas, que digo, muy pocas personas, en cambio, ocuparán un pasaje para irse al sur de Quito y de ahí regresar. No le doy el 100% eso, o sea, que todo sea algo específico. ¿Por qué? Porque yo tenía el caso de mis abuelitos que ellos hacían eso y se iban allá con el fin de pasearse, ¿no? De estar ocupados porque ya no trabajaban, jubilados y todo eso. Entonces, bueno, tenemos la demanda agregada, la demanda individual. La demanda agregada es la población, actividades económicas, la geografía, historia y cultura, políticas de transporte. La individual, en cambio, es el precio del transporte, precio de otros bienes y servicios, características socioeconómicas, calidad de servicios, tiempos de viaje. Las características demográficas de una población, el tamaño, la distribución por grupos de edades, tipos de empleo, etcétera, junto con el nivel de actividad económica y especialmente la concentración de la misma y su estructura o grado de especialización por sectores, afecta a la demanda agregada del transporte, precisamente por el carácter derivado de esta. Como les decía,
la necesidad o algo básicamente es algo demográfico, algo de comodidad, algo de no tener más opciones. Como decisión, dice, como decisión individual, la demanda de transporte depende, por tanto, de un conjunto de variables monetarias y no monetarias. En ocasiones resulta útil considerar cada una de estas variables por separado, pero a veces es preferible contar con un único índice que las resuma en un solo valor. Cuando un viajero desea trasladarse desde un punto a otro, no solo considera cuánto le va a costar ese viaje, sino también el tiempo que tardará y las condiciones, la comodidad, la seguridad y todos esos asuntos. Es decir, que a pesar del precio o de la demanda que se tenga, así no sea mucha demanda, pero tampoco es que tenga muchas unidades, a pesar de que mi precio de pasaje es alto, tengo la gente que, o tengo mi margen donde me va a dar mi ganancia. A pesar de que no lleve 100 personas diarias, llevo solo 10, un ejemplo, pero tengo mi ganancia, es decir, que la gente le influye lo que es la comodidad y la seguridad. Eso se ve algo claro, un ejemplo en el transporte aéreo, la gente de primera clase con el pasaje normal. El pasaje de primera clase cuesta, bueno, no sé, no exactamente, pero cuesta mucho más que el normal, ¿no? Pero hay gente que lo paga, porque hay gente que económicamente lo puede, pero básicamente lo hace por la comodidad. La heterogeneidad de estos factores dificulta cualquier medición del costo de oportunidad que representa el transporte para el individuo, por lo que en lugar de analizar cada uno de ellos por separado, resulta muy conveniente comenzar dicho análisis a partir de una sola variable que incluya todos los elementos. Esa variable es el concepto de precio generalizado, definido como la suma del valor monetario de todos los determinados de la demanda del transporte para un individuo. La expresión más utilizada del precio generalizado es de una simple combinación lineal de tres elementos: los componentes monetarios del viaje, el valor de tiempo total empleado en el mismo y la valoración monetaria del resto de elementos cualitativos que intervienen en la decisión. El componente monetario o precio del viaje incluye todos los desembolsos y pagos que debe hacer el usuario con el fin de trasladarse el mismo o transportar su mercadería de un lugar a otro. En el transporte por cuenta propia, el componente monetario P incluye el precio del combustible consumido, peajes, gastos de aparcamiento, así como la parte proporcional del costo de adquisición, alquiler y mantenimiento del vehículo, incluyendo los costos fijos, seguros, reparaciones, impuestos, etcétera. En general, el valor unitario del tiempo dependerá del costo de oportunidad de esta para cada usuario y suele asociarse al salario. Como dice, como hoy, bueno, lo que se asocia al salario es como, bueno, todo, ¿no? Que tenemos cuantificado hasta las multas de tránsito con porcentajes relacionados al salario básico que se utiliza. Finalmente, el tercer componente, el precio generalizado del transporte, es la valoración monetaria de los aspectos cualitativos, perdón, de este, al igual de precios y tiempos de viaje. Un pasajero puede preferir un modo de transporte a otro o elegir un transportista frente a sus rivales por factores relacionados, como por ejemplo, como les decía, la comodidad y la seguridad ofrecida. El tiempo de la demanda de transporte. El análisis realizado. El valor total del tiempo de viaje se ha considerado como un simple sumando que añadía a la tarifa pagada por el usuario al calcular el precio generalizado del transporte.
pero cada uno de sus componentes, la duración total del viaje y el valor unitario del tiempo para el usuario, requiere un tratamiento más detallado en el estudio de la demanda del transporte. La desagregación del tiempo total del viaje, es decir, el tiempo total invertido en cualquier desplazamiento T, puede descomponerse de acuerdo con las diferentes fases o etapas del viaje, donde tenemos que T sub B, el tiempo de viaje en el vehículo, más tiempos de parada, T sub C, el tiempo de espera, T sub A, el tiempo de acceso, es decir, todo el tiempo que, que nos conlleva el usar un transporte, o sea, el tiempo que yo salgo de la casa, espero en la parada, me subo el bus, el tráfico, el pasar por un peaje, el que me baje yo y coja mis maletas, dependiendo el tipo de viaje que utilice. O sea, todo eso obviamente es el tiempo que se suma para esto. El tiempo de sub B, el tiempo de viaje en el vehículo incluye el periodo transcurrido desde que el pasajero sube al vehículo, autobús o cualquier medio hasta que lo abandona. En el caso de mercaderías es el tiempo que media entre la recepción y la entrega. Si el vehículo realiza paradas o escalas antes de llegar al destino final, TB puede descomponerse a su vez en otros tiempos de funcionamiento u otros tiempos de parada. T sub C, el tiempo de espera. Es un viaje, dicen, un viaje incluye el periodo que transcurre desde que el viajero o mercancías están están dispuestas para abandonar el vehículo hasta que efectivamente lo hacen. Podría considerarse que el tiempo de parada es también un tiempo de espera. Sin embargo, este último suele reservarse para actividades complementarias al propio acto de transportarse, como la adquisición del billete de taquillas, la facturación, la propia espera en los andes y estacionamientos. El tiempo sub A, el tercer componente del tiempo total son los tiempos de acceso, que incluye lo que se tarda desde el punto exacto de origen hasta que comience el tiempo de espera y desde que se termina tras descender el vehículo hasta alcanzar el punto exacto de destino. La diversidad de orígenes y destinos entre distintos usuarios hacen que muchas veces no se computen estos tiempos como parte interrogativa del viaje. Cuando las distancias totales recorridas son relativamente cortas, los tiempos de acceso tienen un peso relativo muy alto. Resulta fundamental en cualquier valoración de precio generalizado. Perdón. Pero bueno, al resumen de todo esto, lo de los tiempos, a ver, con esto acabemos. Fundamentos dice, la determinación de la cantidad total del tiempo que un usuario interviene en el transporte y la desagregación de dicho tiempo en sus distintos componentes es solo el primer paso en el cómputo del precio generalizado, que supone para este usuario realizar tal actividad. La asignación de un valor a dicho tiempo siempre resulta difícil, porque el tiempo es un recurso limitado que puede ser asignado de forma diferente por cada persona según sus circunstancias. Estos dos elementos, la escasez y la forma de asignación, son precisamente los que les determina el valor de tiempo. Es decir, esto es algo un poquito complejo en la asignación del valor, o sea, dar un valor monetario al tiempo, ¿no? Porque no todos desembarcan de la misma rapidez, no todos van al mismo punto de encuentro, más que nada hablando en el transporte público. Bueno, si nos queda 5 minutos de una vez para acabar estas dos. El valor de tiempo y la escasez. El tiempo es igual a los recursos escasos que deben ser distribuidos entre el consumo y el trabajo. Esta escasez de la dotación inicial del tiempo, por ejemplo, 24 horas al día, impone una limitación adicional al consumidor que afecta a su problema de maximización de la utilidad. El precio o valor del tiempo es simplemente el valor monetario de cada hora de trabajo, es decir, el salario por hora. Este valor coincide con el costo de oportunidad que se genera para un individuo cuando éste decide invertir su tiempo en cualquier actividad
de consumo en lugar de trabajar. El tiempo destinado a dicha actividad de ocio debe valorar de acuerdo con el salario, ya que esa sería precisamente la cantidad de dinero que habría obtenido en casa de trabajo, con la cual el individuo habría podido incrementar su consumo y por tanto su utilidad. El tiempo empleado en realizar cada actividad puede proporcionar también utilidad o desutilidad por sí mismo, dependiendo del tipo de actividad concreto que se realice. El valor del tiempo y asignación por otras actividades. Para analizar cómo afecta la asignación del tiempo al bienestar de los individuos, resulta necesario modificar el modelo de decisión individual presentado anteriormente. Cada individuo deriva su utilidad no solo del consumo de una cesta de actividades, cuya cantidad se anotaba por sub X, sino también del tiempo total que es representado por la función que tiene que destinar a dicho consumo y a trabajar. Formalmente, el problema de decisión individual consiste en maximizar la función de utilidad, es decir, el gasto total que debe ser igual o inferior a la renta total definido en el lado derecho como la suma de las rentas salariales. En segundo lugar, bueno, esto solo es la sumatoria de todo lo que nos embarca el tiempo o cosas que podemos hacer para, en vez de estar en ese tiempo en el transporte. Entonces, básicamente todo se resume en que si yo en el bus, un ejemplo, desde la mitad del mundo al CCI, me demoro 1 hora y media en el transporte. Y si es que el salario o la hora del salario en relación con el sueldo básico, me invento, no me sé la verdad de memoria ese cálculo, pero me invento, es $8. Entonces yo sé que es hora y media, entonces son $12, que es lo que me está costando mi tiempo para saber ese valor y poder hacer la sumatoria que estábamos analizando. Entonces, bueno, por el día de hoy quedamos en esto. Nos falta todavía un poquito más de teoría y unos videos que también están en la plataforma que lo vamos a ver el día de mañana. Cualquier cosa o preguntas el día de mañana sin ningún problema, porque creo que el día de mañana sí vamos a estar un poquito más libres de tiempo y las resolvemos. Bueno, y aparte, por si acaso alguna duda, algo, no sé, acceso a la plataforma, alguna cosa. No, todo bien. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, igual a las 8 de la noche. Una buena noche con todos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.